Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio, un día más. Todos al campo, la última novela que escribimos y que está a vuestra disposición, la podéis descargar entrando en las páginas que aparecen al final de este vídeo. Hemos hecho uno ya, de un capítulo, y con un objetivo más de tipo sociológico, social. Es decir, manifestaros nuestro compromiso con la problemática del mundo. Nosotros siempre hacemos vídeos de ovnis, de temas esotéricos, de astrología, de metafísica, pero algunas veces nos habéis dicho que tenemos que bajar más los pies al suelo, tenemos que comprometernos, por supuesto. Toda nuestra novela tiene un contexto de protesta en algunos casos y de reivindicación de valores en otros. Hemos hecho un vídeo ya, la primera parte. Ese vídeo recoge lo que el protagonista de la novela, Jean-Baptiste Cardús, hace o realiza a través de una novela que se llama Todos al campo. Esa novela analiza la situación social, política, económica, ética y moral de los pueblos que en ese momento, cuando él hace la novela, que es en estos años, que en ese momento imperan en el mundo. Es decir, el ser humano está, y sobre todo la clase política, está en una fase autodestructiva, de aniquilamiento. Él recoge la recomendación de que si queremos conectar con la idea primigenia de que fuimos en su día creado por biólogos estelares, con una conciencia colectiva, con una percepción, una telepatía pura, tenemos que volver al campo. Es más fácil encontrar las leyes naturales, no las leyes humanas, en el campo. Entonces él hace esa novela, denuncia la situación que se vive en este momento en las sociedades y de repente se produce un fenómeno, esto es novela, se produce un fenómeno extraordinario y es que millones de personas se van al campo. Claro, esto produce un choque, un crack, una especie de conflicto severísimo. ¿Por qué? Porque los gobiernos, las leyes, el sistema que se llama, entre comillas, sistema, porque hay muchos sistemas, pero el sistema que rige en los países occidentales la ley y el orden, sufre un descalabro. ¿Por qué? Porque si yo me voy al campo, produzco mi electricidad, produzco mi comida, produzco mi autosuficiencia, el Estado me puede cobrar mucho menos impuestos que si me vende la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera. Por tanto, se produce un choque. En la novela, en la primera parte, lo que hacen los gobiernos, ya muy preocupados por el fenómeno, bueno, hay una trama en la que quieren matar al personaje y tal, pero circunscribiéndonos a lo que quiero transmitiros, hay una primera parte donde efectivamente los presidentes de las naciones, a la cabeza del presidente americano, contratan a un grupo de sociólogos para que analice cuál es el fenómeno que ha producido esa huida de la gente del modelo de las ciudades al campo. Y le echan la culpa a Jean-Baptiste, que es el que ha escrito el libro de Todos al campo. El sociólogo lo que hace es decirle, señores, este libro no tiene la culpa. Este libro recoge lo que objetivamente está ocurriendo en las sociedades. Ese primer vídeo, por tanto, que si no lo habéis visto podéis retornar, lo que recoge denuncia una serie de puntos, de elementos que denotan cómo estamos ahora, qué es lo que nos está produciendo el dolor, el sufrimiento, el suicidio, el aniquilamiento, etcétera, etcétera. Es un vídeo duro, fuerte. Pero en la misma reunión hay un conflicto entre el presidente y el sociólogo, hay un rifirrafe, porque el sociólogo les llama deshonestos, poco honrados, incapaces, y bueno, los políticos se ponen de muy mal genio. Bueno, esta es la trama de la novela. Pero al final el sociólogo dice, bueno, tienen dos opciones, o corrigen todo esto que está mal, o hacen que la sociedad siga como está, o peor, es decir, aborregando, atontando, digamos, inhibiendo la acción de los pueblos. O sea, sean ustedes unos tiranos, gobiernen como les da la gana y traten al personal o a la gente como tontos. Y hay 10 elementos, 10 en esta parte, que la hemos reservado para esta segunda parte del vídeo. En esta parte hablamos de 10 recomendaciones que son muy conocidas, escritas por Noam Chomsky, que es un filósofo americano
y cuyas 10 recomendaciones para que la élite o las élites sigan gobernando, tratando al pueblo como borregos y por tanto manejándolos, explotándolos, instrumentalizándolos, tienen que hacer estas 10 recomendaciones, que están datadas, que se pueden objetivar, se pueden comprobar, que es cómo gobiernan ahora las élites. Pero claro, les dice el sociólogo, si ustedes persisten en estas ideas, en las ideas de no cambiar las cosas que están mal, sino atontar, o sea, seguir con el mismo sistema decadente y hacer más tontos, más incapaces y más borregos a los ciudadanos, habrá una reacción violenta antes o después, como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Vamos a ver, por tanto, las 10 ideas básicas que Chomsky nos dice, que son muy populares, y que el sociólogo le dice al presidente americano. Hemos elaborado 10 recomendaciones que seguramente todos ustedes conocen, pero que aplicándolas con inteligencia es probable que el ser humano vuelva a los cauces de lo que se ha tipificado como ley y orden. La estrategia de la distracción. Esta sería la primera norma que Chomsky recomienda. ¿De qué se trata? Bien, tenemos unos problemas fundamentales en la sociedad, no tenemos, la deuda crece o tenemos un problema de tal o cual naturaleza, de empleo, de descontento social, de subida de impuestos, etcétera, etcétera. Y para que la masa no se rebele, los voy a distraer. Y entonces, pues, fomenta el fútbol, fomenta los programas de reality, crea elementos, aunque sea inventados, para que la atracción de esos elementos por esperpénticos, por extraños, por viciosos, digamos, porque tienen un morbo, haga que la población se dirija a esos espectáculos, a esos fenómenos creados y se olvide o no conecte con el verdadero problema, y es que no les llega para comer, que no llega para pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Es un fenómeno, es el primero de los fenómenos que se produce, y todo el elemento de espectáculo que existe en las sociedades occidentales están dirigidos a no conectar con lo que nos hace más sabios, por ejemplo, fomentar la ciencia, la inteligencia, el estudio, el debate, y poner delante de los ciudadanos el problema. No, eso no se hace, y lo que se hace es distraer. Vamos a hacer un espectáculo de fútbol, o vamos a crear un espectáculo de belleza, etcétera, etcétera. Esa es la primera recomendación que Chomsky dice, y que por supuesto el sociólogo le dice a los presidentes, hagan ustedes esto, y así el pueblo no se entera. Otra de las recomendaciones que Chomsky hace para manipular al pueblo es crear problemas y ofertar soluciones. Por ejemplo, fomentar o dejar que la violencia se exprese, no atajarla, dejar que funcione, que haya violencia, que haya estragos, para después, a continuación, el gobierno o los dirigentes decir, vamos a salvarles a ustedes la vida, haciendo leyes sumarísimas y por tanto recortando sus derechos. Dejan la violencia y la tienen que, digamos, después reprimir, pero nos quitan las libertades, nos quitan leyes, nos ponen horarios de entrada, recomendaciones, etcétera, etcétera. Otra de las historias que suele ocurrir es crear una crisis económica. ¿Para qué? O fomentar la idea de que no nos llega, no podemos, el Estado está arruinado, o hay tal conflicto con las importaciones de tal país, cualquiera de las disculpas vale para que después, para salvar a la patria, subir los impuestos. Creamos un conflicto económico, creamos un elemento económico y nos suben los impuestos. Eso se está dando ahora. Ahora tenemos, por ejemplo, estoy grabando con la guerra de Ucrania y con los rusos, y nos van a subir todos los impuestos, todos. Algunos serán reales,
¿Por qué? Y los productos, porque las importaciones van a subir de precio, pero no os preocupéis, porque con esa disculpa suben, digamos, de una u otra manera todos los impuestos. El fenómeno más curioso es el de la gasolina. Resulta que se nos solicita, porque ha subido mucho el barril del crudo de petróleo, y se solicita una subida temporal hasta que baje, pero nunca baja. Es decir, los precios se quedan así. Claro, de la gasolina y de otros impuestos, del tabaco, del alcohol, de todo esto, se nutre el Estado. Y por tanto, cualquier disculpa, una crisis económica, un bloqueo de las importaciones hace que nos suban los impuestos indirectamente. La tercera medida que recomienda el sociólogo a los presidentes es la estrategia de la gradualidad. Es decir, yo no voy a ponerles ahora de repente un impuesto o un gravamen o una limitación brutal. De repente, no. Vamos a hacerlo despacio. Vamos a hacerlo mientras les distraigo con una serie de, digamos, de esperpento, de fútbol, de espectáculo, de droga, de lo que sea. Mientras tanto yo voy despacito, despacito subiendo este mes este impuesto, al otro siguiente, al otro pongo esta medida. El ciudadano no se entera, es visceral y reacciona con lo que en ese momento le bloquean o le enseñan o le limitan. Pero en el tiempo, poco a poco, en un año, en 2 años, resulta que la gasolina, que hace 2 años costaba 100, ahora cuesta 300. Y dice, ¿cómo ha subido? No, ha ido subiendo poco a poco. Si no ha reaccionado usted en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, en la cuarta se encuentra con el problema. O con la electricidad. La electricidad se está subiendo cada vez más. Pero van haciéndolo gradualmente hasta llegar un momento que no podemos pagarla. Eso es la gradualidad, es decir, despacito, para que no se enteren ustedes. La otra estrategia es la de diferir. Bien, tenemos un problema. Entonces, todos los mensajes de los dirigentes es decir, señores, tenemos un problema y vamos a tener que poner medidas fuertes, medidas difíciles. Por supuesto, lo vamos a hacer gradualmente para que no se resientan y además porque gradualmente ustedes no se enteran. Es decir, crear una situación límite, anunciar un proceso enorme que va a venir y por tanto nos piden o piden al pueblo sacrificios, pero ese sacrificio contribuye a aceptar, a resolver el problema, a ser buen patriota, a colaborar con la administración, porque es un problema de todos. La cuestión es que ese problema es de todos y normalmente no es de todos. Es un problema de mala gestión, de intercambios de comisionistas, de corrupción, etcétera, etcétera. Ese es otro de los procesos que Chomsky denuncia. La siguiente medida sería tratar al público en los discursos, cuando la clase dirigente o la élite se dirige al ciudadano o los gobiernos, es tratarles como niños. Y al tratar reiteradamente a los ciudadanos como niños, terminan aceptando cosas pueriles, cosas sin sentido. Y además, el ciudadano de a pie se acopla perfectamente. Es decir, normalmente dice, yo no quiero investigar esto. Usted me lo dice, yo me lo creo. No quiero saber nada del tema. Usted me lo dice, yo lo he votado, yo me lo creo. Es decir, el ciudadano se desconecta del compromiso que tiene con la realidad, con la investigación, con el estudio, y deja que el dirigente lo haga. Es un proceso muy interesante, tratar a los ciudadanos como tontos. Al final nos aceptamos que somos tontos. En un clima de tontos, todos son tontos. Si la regla del juego es ser tonto, todos somos tontos. Es una especie de contagio colectivo. Por ejemplo, se pone en marcha un remedio para curar el bicho que hemos tenido
y sin ninguna lógica, sin estudio ni investigación, por el miedo se acepta. Y claro, cuando te conviertes en un niño que es incapaz de investigar, de leer, de contrastar o de estudiar, te tratan como lo que eres, como lo que acepta que eres. Los mensajes infantiles, pueriles, tratan a la población como niños pequeños, pero se acepta. Esa es otra estrategia. Tratar al ciudadano como utilizar los problemas desde una perspectiva emocional es más fácil, llega mejor que desde una perspectiva racional. Es decir, no piense usted, se lo voy a facilitar. Necesitamos no consumir carbón. Y entonces puede el dirigente decir, mire, no podemos usar carbón porque produce un cambio climático, porque no tenemos reservas, porque está muy caro, por lo que sea. Hacer un estudio comparativo, informar, dar manifestación, no. Es más fácil, por ejemplo, es un ejemplo, poner un vídeo pequeño donde tu hijo, una hija maravillosa, preciosa, muere por inhalar los residuos del carbón. Ese proceso emocional por el cual la niña preciosa, maravillosa, con las lágrimas del padre y de la madre que muere por las emanaciones del grisú, por ejemplo, del gas que sale en las minas, o por el carbón, llega mucho más que reflexionar por qué no nos venden carbón, o por qué sube el carbón, o por qué tenemos que prescindir del carbón. Es un ejemplo. Si lo tratas emocionalmente, llega mejor que si lo tratas reflexivamente, porque sentir a través del espectáculo no es lo mismo que pensar. Es más fácil sentir, ay, pues mira, se está muriendo. Pero oiga, que eso es un espectáculo, que le han atrapado a usted en el proceso emocional, que la verdad es otra. La emoción bien tratada llega más. Por ejemplo, un discurso. Podemos hacer un discurso reflexivo. Mire, por ejemplo, imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y podemos hacer un discurso. Mire, vamos a atacar tal país porque nos han cerrado la frontera, porque los tratados de comercio nos perjudican, porque hay racismo, por lo que sea. No, es más fácil poner un vídeo donde salen una serie de señores vestidos con su uniforme, maltratando en forma dura, con el llanto de la madre y el llanto de la familia y el pueblo compungido, cómo se persiguen a unos señores. Eso llega mucho más, esas emociones. El cine y el espectáculo está tan arraigado en nuestro proceso emocional que nos es muchas veces imposible razonar, reflexionar, pedir cuáles son las causas. Este es otro de los procesos que, bien utilizado por la élite, funciona de maravilla. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad, eso se lleva muy bien. ¿Por qué? Porque si en todas las televisiones hay programas de televisión que insultan a la inteligencia, que son de chismes, se llama chismes en España, al decir cosas inventadas o no de otro, meterse en la vida de otra persona, hacer juicios de valor, inmiscuirse en las relaciones emocionales de las personas. Es decir, este proceso, tratando a la gente con mediocridad, es decir, ustedes no merecen más. Y de hecho está tan arraigado este proceso de la mediocridad, de los programas que insultan a la inteligencia, que en los índices de audiencia, en los canales que ustedes quieran ver, los programas más esperpénticos, más necios, más agresivos, más fuera de lógica, tienen muchísimo más audiencia que un programa de ciencia o un programa de historia. Y de hecho, el 90% de las televisiones se dedican más a el esperpento, a programas de entretenimiento banal, pero no a razonar, a estudiar, a invitar a la gente a que utilice, digamos, procesos lógicos, científicos, racionales. No.
digamos, la norma número 8 es subsiguiente a las 7, es decir, acostumbrar al pueblo a que precisamente a que acepte la mediocridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo acepta la mediocridad. Y cuando esa mediocridad se hace estándar y tú vas dentro de ese contexto de aceptación colectiva y tú vas con un razonamiento, con una idea inteligente, bien elaborada, pensada, con objetivos, te llaman cualquier cosa. No se salga usted de la norma, no se salga usted de la media. En psicología se estudia que, por ejemplo, un comportamiento, imaginemos que tomamos un arquetipo, imaginemos que tomamos a Jesucristo, porque estamos en un mundo occidental. El comportamiento de estos personajes, como Jesucristo, otros, son neuróticos. No se adaptan a la media, no se adaptan al colectivo. Entonces, sea usted mediocre. ¿Por qué? Porque yo soy mediocre, porque todos somos mediocres, y es mejor ser mediocre. Porque si se sale usted de la norma, nos insulta. O usted es un marginado, un neurótico o un psicótico. Hay que ser vulgar. Está de moda la vulgaridad. Hay cosas que son esperpénticas. Por ejemplo, la generación anterior estaba de moda ponerse piercings, es decir, agujerearse la lengua o la nariz o cosas de ese tipo. Cuando lo empiezas a pensar, dice, mire, hombre, para uno acupuntor es fácil. Si usted se penetra digamos, el meridiano de la lengua, en el centro de la lengua, pues eso genera impotencia sexual, fíjese usted, para un acupuntor. Pero claro, la gente no es acupuntora. O si usted se pincha en una oreja, probablemente falle la vista, a la larga o a la corta, porque está tocando usted un meridiano. Pero claro, eso es porque yo estudié acupuntura y porque llevar, como los antiguos esclavos, una cadena al cuello, o más cadenas, o imperdibles, o cosas, eso es esperpéntico, eso no tiene sentido. Sin embargo, es la moda. Y por tanto, si usted va con un traje y una corbata, sabemos que usted no pertenece al vulgo, no pertenece usted al pueblo, usted es un neurótico, usted pertenece a otra clase. No le aceptamos en el grupo. El número 9 es curioso, es reforzar la autoculpabilidad. Este fenómeno lo hace sobre todo las creencias religiosas. Por ejemplo, es un ejemplo muy fácil para no complicarnos. En la Edad Media, cuando vino la peste, los culpables de que viniese la peste eran las brujas y quemaron unas cuantas. Pero también y sobre todo era el pueblo, porque era pecador. Y entonces los sacerdotes y los dirigentes decían, es un castigo de Dios por el pecado del hombre. Y por tanto había peste y encima autoculpabilidad. Pues hombre, pues si he sido muy malo, resulta que hago el amor. Y eso es pecado, según estos señores. ¿Y quién se priva de hacer el amor? ¿O como? ¿O bebo? ¿O pienso mal? Todos son pecados. Y como son ustedes pecadores, ustedes traen la peste. Y por tanto la autoculpabilidad baja mi autoestima, genera falta de defensas, me hace ser un ser inadaptado. Esto es muy fácil. ¿Ha habido un problema económico? Es que el pueblo gasta mucho, no toma conciencia, es usted un mal patriota. Ese sentido de autoculpabilidad está un poco inmerso en los procesos que nos diferencian del colectivo, del grupo. Normalmente la gente está distraída, no se preocupa de esas cosas. En ese contexto, generar el bulo de que la culpa es suya o llamar al patriotismo. Oiga, la nación está mal porque usted se ha desatendido y tiene usted que venir a la guerra para defender la nación o hacer tal o cual proceso. Sentirse culpable, sentirse cobarde, sentirse que no da la talla, todo eso hace autoculpabilidad. Y en ese contexto de autoculpabilidad, un ser humano es muy voluble, es muy manejable. Y por último, lo que dice Chomsky es que el Estado, los gobiernos, saben más de ti que tú mismo. Y ahora con las redes sociales es todavía peor.
Es decir, es muy difícil que tú puedas guardar un secreto porque antes o después el gobierno sabe lo que te pasa, sabe el dinero que debes, sabe si llegas a fin de mes, sabe lo que te interesa o no te interesa. Por ejemplo, yo que soy de la vieja escuela, cuando me meto en Internet para ver, pues no sé, cómo funciona una máquina, o me gustaría ver esta investigación técnica que hay sobre tal cosa, después a mi correo llegan, o en las páginas que consulto, me llegan cantidad de ofertas de la máquina que yo he visto. Dice, anda. Y entonces el perfil que se crea, digamos, mío, es que me gustan las máquinas que yo he consultado. Lo mismo que si hay gente que mira pues espectáculos de fútbol, enseguida se ha clasificado porque saben que usted es seguidor del Real Madrid, sabe el dinero que tiene el Estado y mejor que usted, sabe la deuda que va a tener que pagar Hacienda, porque usted todavía no lo sabe. Ese proceso de conocer por parte del Estado más al individuo que el propio individuo, que necesita para inhibirse de los problemas pensar en otras cosas, sí, pero las máquinas no tienen alma. Y el proceso que tiene de conocimiento del ciudadano por parte de las élites, de los ministerios, de la administración es tremendo. Ya no tenemos nada oculto, se sabe de nosotros todo. Incluso se dan todo tipo de historias, por ejemplo, con tu perfil elaborar una noticia falsa, que luego hay que desmentir y desmentir, utilizar tus secretos, tus fotografías y venderlas o ponerlas en evidencia. En fin, es un tema que está muy bien tratado, produce una sumisión por parte del ciudadano. Bueno, pues todas estas 10 normas que están y que podéis leer en el libro, digamos que son lo que Jean-Baptiste Cardús explica en su libro. Y el sociólogo le dice al presidente americano, oiga, mire usted, pongan ustedes en marcha esto con un rigor, con inteligencia y van a dominar al pueblo. Lo van a hacer tontos del todo. Hay fenómenos, por ejemplo, ahora que hemos tenido el problema, voy a citar nombres que no los coja el motor de búsqueda, porque como no tenemos libertad personal y todo lo que se diga, hay una serie de elementos que, si yo, por ejemplo, en la red pongo pan, si el pan fuese un elemento de penalización, en cuanto yo pronuncio la palabra pan, un registro electrónico me busca y me dice, oiga, este señor ha dicho pan. O si pongo terrorismo o pongo Alá, por ejemplo, pues todos los que hablan de Alá saben que tienen un perfil ya más o menos terrorístico de la yihad. Bueno, pues tengo que utilizar esta forma de hablar porque estamos censurados, controlados, saben más el sistema que yo y que nosotros de lo que pensamos, de lo que hacemos. Hemos tenido un proceso grave a través de un elemento que se escapa de un laboratorio y que crea un problema enorme. Bien, la persecución que se hace para los que toman el remedio o no toman el remedio es delincuencial. Te quitan los derechos, te persiguen, te hacen expedientes, te echan a la calle. Aludiendo que hay un problema, te recortan libertades. Pero es que luego se utiliza el proceso emocional. Oiga, mire usted, si no toma el remedio, perjudica al que está al lado. Entonces ya es un proceso emocional. Anda, pues soy traidor. Pues soy culpable de que se ha contagiado un señor porque yo no he tomado el remedio o no me he puesto el remedio. Claro, al final lo que ocurre es que se demuestra que ese remedio no funciona, que ya con la cuarta dosis que te has tomado, la tercera, no funciona, y es ya más difícil echar la culpa, pero todo el mundo calla. Bueno, los que han puesto el remedio en marcha no van a aceptar que han fracasado y no van a aceptar que los efectos secundarios son terribles y están siendo terribles. No, diluyen. Ahora, por ejemplo, con el problema que hemos tenido, ha salido la guerra, desgraciadamente, porque eso sí que no tiene remedio y es durísimo, y el proceso de salud que estábamos padeciendo desde hace 2 años ha pasado de tener una calificación a otra por ley. Ya no es tan contagioso, ya no es lo mismo que antes. Y como nos estamos distrayendo los que han producido este fenómeno, esta evidencia de que nos han tomado el pelo, se van.
con los bolsillos llenos, pero tú estás ocupado con estas técnicas de distracción en ver el equipo de fútbol o ver el programa de tal señora que con sus músculos y su belleza, o tal señor pues atrae la atracción porque dice cosas vulgares, porque se ríen de lo que hace, de lo que dice. En fin, esta es la historia, amigos míos. Y en este caso lo que hace el sociólogo es hablar con el presidente y le dice: oiga, mire usted, si ponen en marcha esto, los hacen más tontos. La sociedad queda aborregada, pero puede un día que a base de tocar la dignidad humana se rebelen, y entonces ya se pasa al proceso de la violencia. Hay una reflexión curiosa, porque le dice: mire, como hay tantos delitos, hay tantas leyes. Cuanto más se roba, más leyes contra el robo. Cuanto más se viola, más leyes contra la violación. Entonces lo que hace el sociólogo, dice: mire, empezamos con 10 mandamientos. Y de 10 mandamientos hemos pasado 80.000 leyes por término medio en las sociedades occidentales. Si no se cumplían los 10 mandamientos, ¿cómo vamos a cumplir 80.000 leyes? El ser humano ha avanzado, pero hacia atrás. Cuando teníamos 10 leyes ya era complicado cumplir, o sea, digamos, adaptarse a ellas. Pero 80.000, 90.000 leyes que están en las legislaciones de estos países, ¿cómo se van a cumplir? Si seguramente, según están escuchando ustedes este vídeo, estamos incumpliendo 2 o 3. Con el Código de Comercio, con el Código Penal, no se sabe. No se sabe, o sea, hay leyes para todo. Hay leyes contra la hacienda, contra el dinero, contra... Otra de las cosas que también denuncia es el trueque. El trueque es una historia curiosa. Yo os digo lo que pasa en mi tierra. Imaginaros que yo le digo a un jardinero, que es amigo mío, que venga a ayudarme a casa a recortar los árboles frutales. Él viene, celebramos una merienda, yo luego le ayudo a él en otra cosa, pero si en ese momento viene un inspector de Hacienda, lo que hace es decirme: bueno, ¿y usted que está aquí, qué parentesco tiene usted con este señor? No es mi amigo. Contrato de trabajo. Oiga, que me ha venido a ayudarme. Contrato de trabajo. Solamente puede ayudarle su hijo, porque es primer grado de parentesco. Si no, le multo, y te multa. Me decía: imposible, hombre, todos los días estamos viviendo eso aquí. Todas las actividades del ser humano tienen que pagar, todas. Y por tanto, el trueque no está bien visto por la administración porque no puede cobrar impuestos. Es decir, si yo, por ejemplo, viene aquí ahora, yo tendré, como he dicho en otros vídeos, tendré unas 40 gallinas, por una razón objetiva, porque yo no como carne. Y por tanto las gallinas se me hacen mayores y se mueren las pobres, porque yo no soy capaz de matarlas. Como sus huevos. Y pasa un inspector y ve que tengo 40 gallinas, me dice que no es autoconsumo, que es explotación agrícola. Y me cobra un impuesto por explotación agrícola. Digo: oiga, que yo no como carne. Ah, yo lo siento. O si me ve que tengo 50 árboles frutales que me los he trabajado yo, porque he querido, porque lo que sea, pues me cobra por explotación agrícola. Y digo yo: bueno, pero ¿me pueden ustedes dejar en paz? No. Está prohibido el trueque, está prohibido el compartir, porque todo tiene que pagar impuestos. Y este es el problema, que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a que nos exploten. Nos hemos acostumbrado a diferencias sociales terribles. Por ejemplo, como antes he dicho en el otro vídeo, que un contrato de fútbol de un señor de primera línea sea de 100 millones de euros y una pobre viuda, que la tengo yo aquí al lado, gana 400 euros al mes. Es difícil entender esto, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a poner, por tanto, es esa parte final, donde el sociólogo le hace esta reflexión. Si no cumplía usted 10 mandamientos, ¿cómo va a cumplir 80.000 leyes? En su país ahora mismo hay en vigencia más de 80.000 leyes. Dice el libro sagrado que los dioses dieron a Moisés 10 mandamientos o leyes. ¿Cómo es posible cumplir miles de leyes si ni siquiera cumplimos 10? Usted me ha dicho antes que yo parezco un seguidor del dichoso libro del retorno al campo. No lo soy, pero me quedo con la reflexión final del autor cuando dice que solo volviendo a la ley natural y a la práctica del amor podemos encontrar la senda. Ahora mismo puedo asegurarle que esas 80.000 leyes
en su mayoría, contradicen la ley natural. Son leyes que se han ido dictando para evitar los delitos y las corruptelas del sistema de los seres humanos y de los legisladores. Hay leyes contra el robo porque robamos, hay leyes contra los violadores porque violamos, hay leyes contra los asesinos porque matamos. Nuestra forma de vivir genera cada día miles de modalidades de alterar la ley natural y para evitarlo surgen nuevas leyes. Más delitos es igual a más leyes. Conviene asimismo aplicar otras medidas que inciten al consumo, puesto que si no hay consumo, todo se desmoronará. Hay que invadir las redes y los canales publicitarios de modelos consumistas de ropa, electrónica, objetos de placer y dar el mensaje sugestivo que sin comprar cuanto se ofrece, la vida es infeliz. Se debe crear un modelo social arquetípico al que hay que rodearle de virtud, es decir, es buen ciudadano si estudia, se gradúa, se casa, tiene hijos, consume y apoya las instituciones del Estado. Si no hace todo esto, usted tiende a la delincuencia o es un mal patriota. Los Estados se tienen que dotar de herramientas de seguimiento para saber en todo momento el dinero que usted tiene, lo que consume, lo que desea y sus inclinaciones políticas y doctrinales. Es imprescindible también crear un modelo educacional indirecto, es decir, mediante el cine o los espectáculos, fabricar héroes inalcanzables con sus superpoderes. Esto crea implícitamente la aceptación de que eres un mediocre comparado con lo que te oferta dicho espectáculo. Todas las mujeres son feas, si no son iguales a la top model que salen en la televisión. Esto fomenta los sistemas de belleza, la cirugía estética, la silicona en los pechos y otras tantas barbaridades que en definitiva fabrica una creciente insatisfacción y una infravaloración personal. Los gobiernos, si quieren el control, deben controlar la información, poniendo en el mercado leyes que lleven consigo implícito la censura o utilizar la mentira como propaganda para inclinar o justificar ciertas acciones sumarísimas de los gobiernos. Por ejemplo, dictar la obligatoriedad de las vacunas, pues si no te vacunas contagias a tu vecino, a tu hijo o a un anciano. Serías, por tanto, un insolidario. Es vital, por parte de los gobiernos, subvencionar los espectáculos cuanto más esperpénticos mejor, puesto que eso hace que las personas estén entretenidas y distraídas de los verdaderos problemas y además genera un hábito de regresión intelectual que vuelve a los seres humanos como borregos obedientes. Los gobiernos y especialmente las haciendas públicas deben tener un control férreo de los bienes y de la economía de cada ciudadano. Es por tanto obligado poner dinero de plástico y suprimir el dinero de curso legal, pues el uso de la tarjeta puede ser controlada por la autoridad. El dinero metálico no. Hay una parte en la novela que es muy interesante porque digamos que Jan, que es el protagonista, tiene tal responsabilidad que Marco, que es digamos su hermano espiritual, compañero de trabajo, les dice a la gente que está en la asamblea, hay una asamblea de todos los que han ido al campo, lo que llaman los hijos del sol, y les dice, mire, quiero que hagan ustedes estas recomendaciones. Claro, vienen a la reunión, ya veréis la novela, viene un montón de gente para decirles a Jean-Baptiste, ¿qué hacemos? Recomiéndenos usted. Y este hombre se ve abrumado, digo, yo no soy el Mesías. Y yo no tengo que decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Entonces sale Marco, que es, digamos, su hermano, para quitarle esa responsabilidad y le dice, mire, nosotros vivimos así.
Y él cuenta que viven en Argentina, en Jujuy, y cuenta cómo viven, qué es lo que habría que hacer, qué recomendaciones les da, ¿para qué? Para llegar a alcanzar esa conciencia colectiva con la que nacimos y con lo que programaron nuestros seres, nuestros jardineros, nuestros sembradores, nuestros biólogos estelares. Retornen al campo para ganar esta conciencia. Y cuando ganen esta conciencia, su ley será la ley natural, no la ley humana. Y para eso les da unas recomendaciones. Le dice, hagan ustedes esto, no se dejen atrapar por el consumo, por lo que no es necesario, por la ignorancia. Es interesante el mensaje que da y que os lo voy a poner como elemento final. De esta manera es la segunda parte del capítulo que hemos puesto de compromiso social, de cómo entendemos nosotros la sociedad, lo que está pasando en la sociedad, qué se podría hacer o no podría hacer. Era simplemente presentaros esto para responder a esa demanda de cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos, no esotéricos. No me hablen ustedes de ovni, háblenme de qué piensan, de cómo viven, de qué es lo que hacen. Y ese capítulo, que les he puesto en el primer vídeo y en este segundo vídeo, habla de eso, nuestra concepción de la sociedad actual, cómo nos debemos posicionar. Y esa novela en ese capítulo lo hace. Los otros capítulos son científicos, son técnicos, son espirituales, son de todo tipo. Además, incluso históricos, porque habla de que esos hijos del sol nacen con Akenatón, el, digamos, faraón que recibió la información de una entidad que se llama Atum o Atum-Ra. Una historia interesante. El libro, como os he dicho, los podéis bajar de nuestras páginas, que pondré al final. Ahora sigue el vídeo con la historia con lo que Marco, el hermano espiritual de Jean-Baptiste Cardú, les dice a los reunidos allí, porque los reunidos dicen, díganos algo, ¿qué hacemos? Ahora lo escucháis y a lo mejor os viene bien para aplicarlo a vuestra vida. Os mando un saludo cariñoso y os dejo con esta última reflexión. Sé que estáis todos aquí y los miles que no han podido venir, no solo para confraternizar entre todos, sino para recibir una instrucción, un estímulo o unas líneas de trabajo. La verdad, queridos amigos, es que ni Jean ni ninguno de los que aquí vivimos podemos dirigir vuestras vidas. Seríamos una secta. Nuestro compromiso es con el conocimiento. No guardamos nada. Todo cuanto nos llega, os lo vertemos. Cada uno debe aplicar dicho conocimiento a su vida. Tampoco es imprescindible vivir en el campo. Es lo deseable, pero muchos no podrán hacerlo. La tierra no es asequible. Casi nadie puede pagar los precios de la misma. Lo más importante es vivir en armonía, felices, sin carencias, pero sabiendo en todo momento lo que es necesario y lo que resulta superfluo. Tener más cosas no te hace feliz. Si vivís entre árboles, que vuestra casa sea de madera. Si cortáis un árbol, plantad dos. Si vivís entre rocas, que vuestra casa sea de piedra. Si solo tenéis barro, haced las casas de adobe. Si solo tenéis metal, que sean metálicas vuestras casas. Hemos aprendido que lo importante es cómo y quién vive dentro de la casa, no cuántas televisiones tienes o si dispones de piscina o de otros elementos que son de puro consumo. No hipotequéis vuestras vidas por tener muchas cosas, pero tened para vivir lo que la dignidad humana requiere para estar en armonía con la tierra. Es imprescindible ser vegetarianos. Nosotros no matamos animales. Si tenéis aves, su estiércol abonará vuestro huerto y podéis comer siempre en forma autosuficiente. No matéis a la cabra, pues comeríais un día, ordeñarla y comeréis miles de días. Tened una buena comunicación para contrastar en todo momento la información con todos los hermanos, pues la verdad reside en el inconsciente colectivo de todos. Tened un vehículo funcional.
Tened siempre la seguridad de estar bien protegidos a nivel de salud, ser limpios y producir la felicidad constante de quien vive con vosotros. No es necesario más. Tened el dinero necesario para pagar los impuestos, pero nada más. Sed autosuficientes energéticamente, con energía fotovoltaica o térmica. No votéis, pues cada voto vuestro perpetúa las alianzas de los políticos con las guerras y con la injusticia. No accedáis a la televisión corrupta y degenerada que produce el mundo y no os dejéis seducir por todo cuanto os ofertan para conseguir la felicidad. El renunciar a lo necesario produce miseria. Si vivís todo el día en ayuno, al final moriréis. Si pasáis todo el día meditando, ¿quién sembrará el huerto? Educad a vuestros hijos de valores ciertos. No les dejéis entrar en los canales de la cultura consumista y banal. Predicad con el ejemplo. Ellos son tremendos observadores de nuestras incoherencias o mentiras. Vuestros impuestos van dirigidos a mantener un sistema injusto, insolidario y malvado. Procurad, por tanto, generar la riqueza que sale de vuestras manos, de vuestros esfuerzos y de lo que compartís con otros hermanos. Si hacéis intercambio entre vosotros, si practicáis el trueque, el sistema no podrá cobraros impuestos, pero hacerlo con discreción. Los estados están arruinados, se vive con una deuda permanentemente superior a lo que se produce. Las administraciones, alimentadas por políticos, funcionarios y jueces, son un estado dentro de otro estado. En las naciones, los gestores, los comisionistas y los intermediarios manejan la riqueza de los trabajadores y consumistas. Como en la naturaleza, los parásitos y los patógenos viven sin esforzarse de actividades legales, pero no justas. No caigáis en las redes del consumo. Resolved las diferencias con amor y con diálogo. Si entráis en los juzgados, no recibiréis justicia, y además podéis pasar toda una vida esperando la sentencia. Que vuestra decoración sean libros y elementos que habéis sacado de la tierra o habéis elaborado con vuestras manos. Como estáis observando, el sistema, al ver que millones de personas buscaban la autosuficiencia y se retiraban de la cadena de consumo, está imponiendo por su ley impuestos a quien abandona la ciudad y se retira al campo. Si millones de seres no pueden ser manipulados, el mundo como lo conocemos ahora desaparecerá. Y los que viven del esfuerzo de los demás tendrán que resignarse o morir. Los funcionarios del Estado en los países están persiguiendo a muchos hermanos que han vuelto a la tierra y les ponen impuestos especiales por ocupar
la tierra, por tener animales, por sembrar en cosecha propia o por tener árboles. Persiguen con multas impagables el trueque y las haciendas públicas os investigan para que paguéis impuestos y someteros a una forma de vida que facilita los monopolios, la diferencia de clases, la burocracia y la injusticia. Sed por tanto discretos, vivid unidos con solidaridad y apartaros de la cultura maligna de este sistema diabólico que impera en los estados. Los que no podéis vivir en la tierra, no os dejéis arrastrar por esa corriente consumista que os da insatisfacción y dependencia. Quiero finalmente reiteraros lo que Jan nos ha dicho a todos. Nuestra generación no cambiará nada. No se realizarán las profecías de un nuevo tiempo en nuestro tiempo. Estamos destinados a ser silenciados, marginados y perseguidos por nuestras ideas, pero nadie puede arrebataros la conciencia de ser trascendentes, inmortales e hijos del sol. Aun dejando nuestro cuerpo lacerado en este mundo, seguiremos vivos por toda la eternidad, y cuando los señores del karma dispongan que tenemos que retornar, tened la seguridad que lo que sembramos, construimos y renunciamos en silencio, lo volveréis a encontrar en los nietos que ahora dejáis aquí educados en vuestro ejemplo y coherencia para que sean vuestros padres que os retornan al mundo. Sin duda habréis observado miles de gurús, grupos o actividades milagrosas que os prometen la felicidad. Nosotros, por el contrario, os anunciamos dificultades, penalidades y tristezas, pues no podréis crear la utopía que todos llevamos dentro. Estamos destinados a morir y a ser ignorados o silenciados, pero nadie os puede arrebatar la felicidad de vivir en la ley del uno, formando una unidad con la vida y tampoco la absoluta convicción de que somos inmortales. Jan no os puede dar la felicidad, ni liberaros de la limitación, la pena o el dolor, pero yo soy su hermano y puedo aseguraros que no he conocido ser humano más amoroso y limpio de corazón que él. Todos los que aquí vivimos sabemos lo importante de su misión en el mundo, pero sin nuestro amor o nuestro apoyo no lograría realizarla. Somos una familia ancestral, somos los hijos del sol, que nos juramentamos hace milenios para dirigir a esta humanidad a su origen primigenio, a retornar a la ley del uno, y os aseguro que lo realizaremos, pues nosotros trabajamos en la conciencia, en la mente y en la inteligencia, y las fuerzas del mal, eso no pueden manipularlo si estamos unidos y nos amamos intensamente. Muchos de los presentes lloraban. Anne seguía alucinada y comentaba con Joseph: en mi vida he visto algo tan extraño. Jan y Marco están diciendo a los presentes que morirán, que les silenciarán, que no podrán cambiar el sistema, y a pesar de todo lloran de felicidad. No puedo entenderlo. Sí, querida, no puedes entenderlo, pero ¿por qué estás llorando?